Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos este 27 de enero del 2021, comunidad de la Universidad del Valle de México del Campus San Rafael. Es un placer poder estar hoy con ustedes. Y bueno, el día de hoy teníamos programada una plática con la maestra de nutrición Saraí Ugalde Posadas, quien nos iba a hacer una conferencia justamente para conmemorar hoy día 27 de enero, el Día Nacional del Nutriólogo, con una conferencia llamada La importancia de la nutrición en el enfoque práctico. Pues la maestra tuvo un inconveniente de último momento y por lo tanto no se podrá conectar para dar esta conferencia. Sin embargo, vamos a establecer en este momento pues una comunicación, un servidor. Vamos a hablar sobre las recomendaciones para una buena nutrición en estos momentos en los cuales la pandemia del COVID-19 se encuentran pues realmente en un momento muy crítico. Esperemos que esta conferencia sea de gran ayuda para algunos de ustedes. Les recuerdo que como todos estos conversatorios que llegamos a tener por medio de la Universidad del Valle de México, Campus San Rafael, los estamos también subiendo a la plataforma Conversatorio Culinario que se encuentra en la página de YouTube. Ustedes pueden ingresar, buscar Conversatorio Culinario, darle seguir y ahí les estarán apareciendo las notificaciones de todos los videos que en esta plataforma nosotros estamos realizando, que es un esfuerzo que realizamos la Dirección de Hospitalidad del Campus San Rafael de la Universidad del Valle de México. Y bueno, pues a continuación les voy a comentar que vamos a proyectar el video en el cual se va a hablar justamente sobre estas recomendaciones, sobre nutrición en caso de COVID, y al final vamos a tener una conversación, un conversatorio, y podamos aclarar sus dudas. Si tienen alguna duda, tienen en el panel de las herramientas una manita, la cual ustedes pueden levantar en caso de que deseen hacer alguna pregunta, y con todo gusto la estaremos contestando. Y ahora permítanme, les voy a compartir en este momento el video, y espero que sea de su agrado. Por favor, me podrían comunicar en cuanto ya lo puedan ver y si se puede escuchar correctamente. Nada más si gustan, pongan una manita levantada en el momento que ya lo puedan ver. Permítanme, déjenme activar el audio. Ok, ahí activamos el audio y a continuación proyectamos el video. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Luis Avilés Benítez. Estudié la carrera de gastronomía en la Universidad del Estado de México y posteriormente la de químico en alimentos, y actualmente me desempeño como chef ejecutivo en VM Campus San Rafael. Y bueno, el día de hoy vamos a tener una charla interesante relacionada justamente a las propuestas culinarias para una alimentación sana en tiempos de COVID. El objetivo de esta charla es brindar consejos tecnológicos, nutricionales y culinarios para garantizar una eficiente utilización de los recursos y de las materias primas. Y bueno, vamos a comenzar justamente con este proceso que considero que es un proceso muy importante en la alimentación, que es ir desde la planeación, la compra de nuestra materia prima, la manipulación de ella, elegir un método de conservación, el cual vamos a elegir justamente debido a las características del producto, y finalmente poder utilizar las mermas o tener un manejo de mermas que sea eficiente justamente con esta idea del tema ecológico y del tema en el cual podamos nosotros evitar justamente el desperdicio de los alimentos. Comenzando justamente con la planeación, creo que este es un punto muy importante debido a que cuando nosotros hacemos una planeación de lo que vamos a consumir durante la semana, vamos a poder eficientar los recursos de muchas formas. Desde el punto de eficientar justamente los recursos económicos, porque no vamos a gastar en vano. Vamos a tener materia prima, la cual nosotros vamos a asignar su consumo día con día de acuerdo al tipo de personas o a la alimentación que llevemos. Y entonces nosotros vamos a poder dar un óptimo
método de conservación a cada uno de estos ingredientes. Si nosotros planificamos bien nuestro menú de toda la semana, pues de alguna manera también vamos a evitar el que haya un desperdicio de los alimentos, que se echen a perder, comprar de más, a fin de cuentas, optimizar justamente estos recursos. Además, es importante que nosotros podamos planificar nuestro menú de toda la semana, también considerando puntos de vista nutrimentales, nutricionales y sobre todo de lo que nos gusta comer. Porque finalmente estamos muy acostumbrados únicamente a el día, pensar en qué se nos antoja y en ese día, en ese momento poder comprar las cosas o poder cocinar. Y esto, pues de alguna manera nos puede generar pérdida de dinero y pérdida también de producto debido a las mermas. Entonces, cuando nosotros hacemos una buena planificación de toda la semana, inclusive podemos planificar al final qué podemos hacer con el desperdicio, con las mermas producidas, ¿no? Entonces, es un punto muy importante el cual debemos de hacer detalladamente, que es la planificación de nuestro menú. El siguiente es la compra. Cuando nosotros asistimos, y más en esta época de coronavirus, ustedes recuerdan a principios de la contingencia cómo la gente llegó a los centros comerciales, a los mercados, abarrotó los centros comerciales, salió con cosas que seguramente se echaron a perder en muy corto tiempo. ¿Por qué? Porque la crisis de saber que iba a haber un desabasto, pues realmente obligó a la gente a hacer esto. Sin embargo, hoy en día debemos tener muy consciente justamente de que nuestra planeación debe ser directa a la forma de compra que vamos a tener. Entonces, no vale la pena en este momento poder comprar en exceso si es que no le vamos a dar un tratamiento adecuado. Obviamente, si creemos que podemos conservar dos bultos de jitomate o 2 cajas de jitomate y les podemos dar un tratamiento adecuado para que nosotros podamos utilizarlo durante 2 meses, pues posiblemente se llegue a tomar la decisión, pero obviamente tener una decisión bien planteada y fundamentada. Al momento de la compra, pues se recomienda hacer utilizando pues estos criterios de comprar productos de acuerdo a la fecha en la cual se vayan a consumir o se vayan a manipular. Si solamente vamos a utilizarlos durante la semana, se recomienda a lo mejor productos que tengan un estado de madurez fisiológica adecuada a el consumo o al tratamiento que se les vaya a dar. Supongamos que mi intención es hacer salsa de jitomate y poderla conservar durante 6 meses, pues entonces voy a ocupar jitomates maduros que me vayan a otorgar las características de sabor que yo requiero y al final pueda yo obtener un producto de buena calidad y dado el tratamiento que le vaya a otorgar, eso me pueda también extender la vida de anaquel de mi producto. Hoy en día, en tiempos de COVID, pues es indispensable y debido a esta situación, pues muchos establecimientos, centros comerciales, supermercados han adaptado justamente los productos hacia brindar al consumidor mayor seguridad. Hay muchas dudas en relación a si el virus se puede transmitir en los alimentos, en la manipulación de ellos. Hasta el momento no hay nada comprobado de esto. No hay algún estudio que nos refiera que el coronavirus pues lo vamos a encontrar a lo mejor en las manzanas que compremos en el supermercado. Sin embargo, aquí también es muy importante que todas estas compras las hagamos con muchísimo cuidado, nunca violando todos estos protocolos que ya se nos han explicado, debemos de seguir de seguridad y sobre todo realizar siempre al final de la compra una buena manipulación. Y aquí estaremos hablando de la desinfección, el lavado y la desinfección de nuestros productos. Con esto nosotros vamos a garantizar, en primera, haciendo un lavado y una desinfección, garantizar que no haya ningún microorganismo patógeno que vaya a contaminar nuestro alimento o que vaya inclusive a mermar la vida útil del mismo. Por lo tanto, es importante que nosotros consideremos estos pasos de lavado y desinfección de nuestros productos previos
a la manipulación que vayamos a hacer o a la conservación que nosotros decidamos realizar del mismo. Por lo tanto, el primer paso, una vez llegando a nuestro hogar después de hacer las compras, es justamente hacer el tratamiento, la manipulación de lavado y desinfección. Esto, pues obviamente mediante agua corriente, en el caso de las verduras, en el caso de las frutas, hacer una desinfección, pues ya sea con algún tipo de halógeno como el cloro o utilizando estas productos que ya venden, pues dirigidos justamente a la desinfección como el Microbin, ¿no? Después de esto, pues se recomienda ya elegir cuál sería el método de conservación que se va a elaborar. Supongamos que nosotros tenemos productos que deseamos comprar en gran cantidad una vez al mes o una vez cada mes y medio, pues debemos decidir qué tipo de método de conservación vamos a utilizar para que nos rinda justamente ese mes o esos 2 meses o el tiempo que nosotros queramos, ¿no? Un método de conservación y de los más comunes es la deshidratación. Hoy en día contamos con técnicas las cuales nos permiten a lo mejor extender en una mesa productos y a lo mejor utilizando la luz del sol en un lugar en el cual mediante placas hagamos la incidencia de la luz, pues se logra de una manera artesanal tener una deshidratación. Estos tutoriales se pueden consultar hoy en internet de manera muy fácil. Se cuenta también a lo mejor con métodos de deshidratación, hoy ya más tecnológicos, como hay en el mercado freidoras que no utilizan aceite y que en esas freidoras se puede hacer muy bien el tema de la deshidratación o a lo mejor en los hornos convencionales. Aquí es importante considerar que los nutrimentos en el alimento se van a conservar en un gran porcentaje debido a que solamente hay una pérdida de agua, pero los nutrimentos quedan presentes en el producto. Hay una técnica utilizada muy comúnmente en la cocina que se llama blanqueado. El blanqueado es una técnica muy buena por la cual nosotros vamos a inactivar las enzimas presentes en los alimentos y entonces esto nos va a ayudar a darles mayor vida de anaquel. Y esto consiste justamente en hervir agua, y en la olla, ya que está el agua caliente, sumergir el alimento, las verduras, como en el caso de la imagen, puede ser dependiendo de la verdura, en el caso del brócoli, 3 minutos, en el caso de la zanahoria, unos 4 o 5 minutos, en el caso de la papa, 7 minutos. De acuerdo al tipo de vegetal, hay tablas que uno también puede consultar para saber cuál es el tipo de... Perdón, el del blanqueado solamente es 1 minuto, yo me estoy refiriendo a la cocción. Pero bueno, en el blanqueado solamente 1 minuto se sumerge sobre agua hirviendo, se pasa posteriormente a un utensilio con agua fría, se hace un choque térmico y con esto, y después se hace un secado de la verdura para poderse conservar. Esto nos va a permitir, con esta temperatura, inactivar las enzimas que hay presentes en el alimento y entonces evita justamente que se siga llevando a cabo este proceso de maduración o de putrefacción en cierto momento. Es importante que, por ejemplo, en el caso de los vegetales, como en el brócoli, también consideremos que si queremos fijar el color, añadamos un poco de bicarbonato de sodio en el agua en el cual vamos a hacer el blanqueado. Esto nos va a hacer, nos va a ayudar a fijar el magnesio en las verduras y entonces conservar la coloración verde de ellos y tener un color más atractivo también. Otro método de conservación, pues es la refrigeración, que lo que hacemos una vez que ya tenemos nuestro producto blanqueado, es secarlo perfectamente y podemos meterlo a refrigerar y vamos a tener un aumento de vida de anaquel de aproximadamente, pues podemos conservar nosotros en el caso del brócoli hasta unos 14, 16 días el brócoli en buenas condiciones dentro de la refrigeración. Es importante que estos productos estén completamente secos, ya que si llegara a haber humedad, esta sería pues una variable que ayudaría a que el deterioro de los alimentos se diera con mayor velocidad. Entonces es importante que una vez que los lavemos, los desinfectemos, los sequemos o en el caso de que realicemos un blanqueo, después posteriormente nuevamente los sequemos, puede ser esto con papel absorbente o con la ayuda de una centrífuga. Ahí ya en los centros comerciales venden centrífugas pues domésticas
que es una especie de instrumento en el cual uno gira una manivela y por medio de la acción del movimiento se va desprendiendo el agua, queda en las orillas y con esto hacemos un secado eficiente. La refrigeración que se da de 0 a 4 grados, de 1 a 4 grados Celsius, pues nos ayuda justamente a reducir la tasa de respiración de los vegetales, de las verduras, y con esto también la inactivación o, pues sí, en el caso de que hubiera microorganismos, hace una inhibición de su crecimiento y una activación también de su movimiento, y esto nos ayuda a tener una vida de anaquel muchísimo más eficiente. La congelación, pues sabemos también que es un método de conservación. Aquí es importante que los productos, una vez que lleguen frescos, se haga este lavado, esta desinfección, este blanqueo, de inmediato se seque y se guarde en bolsas cerradas completamente herméticas, con cierre hermético, y se meta a congelar. La vida útil en la congelación pues realmente es bastante larga. Podemos hablar de meses, inclusive en algunos casos y en algunos productos hasta cerca del año. Entonces es importante considerar justamente dentro de nuestra planeación cómo vamos a conservar nuestro producto, porque en base a eso también podemos hacer uso de las porciones. Supongamos que yo tengo en mi planeación que 2 días voy a comer sopa de verduras o 2 días voy a comer una guarnición de verdura, entonces hago mi conservación en porciones o en bolsas empacadas, herméticas, que sean reutilizables y que puedan a lo mejor ser de porciones de 100 gramos, 150 gramos, y cada que yo ocupe en ese día esa porción, lo pueda descongelar y lo pueda utilizar de forma eficiente. Otro método de conservación también muy popular son las conservas. Nosotros, mediante la conservación de frutas y vegetales por medio de las conservas, estamos conservando gran parte de los nutrientes de estos alimentos y además extendiendo su vida de anaquel. Pueden ser conservas ya sea en dulce, en vinagres o en salmueras, que prácticamente es el vehículo en el cual se va a conservar nuestro alimento. En el caso, por ejemplo, de los dulces, hablaríamos de una saturación un poco ya de azúcar, en la cual si quisiéramos nosotros hacer una conserva de fresas, pues haríamos una mermelada. Al hablar de una mermelada, estaremos hablando de un 70% de concentración de azúcar. Y si gustan, les comparto rápidamente una receta: 70% de azúcar por kilo de fruta, y el 0.01% de pectina y 0.01% de ácido cítrico. Se divide la mitad del azúcar con la pectina y la otra mitad del azúcar con el ácido cítrico. Se pone las fresas a calentar, así completamente solamente picadas, lavadas, desinfectadas, secadas y picadas, y se agrega la primera parte de azúcar con pectina, se concentra, y cuando se empiece a ver ya como mermelada líquida, se agrega la otra mitad de azúcar con el ácido cítrico, se deja concentrar, y eso es prácticamente todo. Queda una mermelada muy rica, y así se puede hacer con diferentes frutas. El empacado al alto vacío es un método de conservación de alguna manera nuevo o relativamente nuevo. Hoy en día también en los centros comerciales podemos encontrar equipos domésticos que nos van a ayudar a esta función y que realmente no son caros. O sea, un equipo de empacado al alto vacío debe estar costando entre 2,000 y 2,500 pesos. Sin embargo, el tema del empacado vacío es muy eficiente, muy noble, y de alguna manera en tiempos en el cual buscamos tener una planeación de nuestro consumo es bastante útil. Nosotros podemos conservar prácticamente cualquier producto empacado al vacío, y aquí la recomendación también es lavar, desinfectar, secar y empacar. El dispositivo de empacado al vacío lo que va a hacer es absorber completamente todo el aire que está en la bolsa, y entonces hace un sellado hermético ya sin aire. Si nosotros hablamos de productos como vegetales, podemos extender su vida de anaquel hasta en un 300%. En carnes, dependiendo si se va a congelar, si se va a refrigerar. Refrigerada aproximadamente en un de 200 a 250% de vida útil más eficiente. En el caso de las verduras, les decía que hasta un 300% de vida útil. Inclusive alimentos ya elaborados.
Y esto inclusive les doy el tip, es hasta una opción muy buena de negocio, de emprendimiento de negocio, porque ustedes ya podrían vender las verduras, a lo mejor, y si alguno de ustedes se dedica a hacer un filete de salmón y ya con hierbas, marinado únicamente para que se pueda cocinar o inclusive dar una breve precocción. Se le puede dar una vez empacado el alimento al vacío, se le puede dar una breve precocción, a lo mejor en una olla con agua caliente, se da una precocción, después se hace un choque térmico, nuevamente en un, o sea, se enfría de inmediato, se lleva a congelación, y eso nos va a ayudar justamente a que el tiempo de cocción ya cuando se vaya sea menor y nos conserva prácticamente todos los nutrientes y las características organolépticas también prácticamente quedan intactas. Es un método de conservación muy efectivo y les comentaba que inclusive como negocio, porque ya uno puede ofrecer etiquetadas estas porciones y la gente pues se les hace un método muy práctico también de consumo. En el caso, por ejemplo, de hojas, tallos y algunas vegetales de hoja verde, por ejemplo, de lechugas, espinacas, el tratamiento que se da de conservación es hacer primero un lavado, una desinfección, elegir las hojas que se vean mejor, desechar las que ya se vean cafés o que se vean de alguna manera picadas a lo mejor por insectos. Lavar a chorro de agua, primero las hojas, eliminar la tierra, eliminar si llegara a tener algún tipo de insecto. Y una vez que ya hayan sido lavadas, se llevan a desinfección en una tina de agua, ya sea con cloro o con microdin, durante el tiempo que la aplicación nos esté diciendo. Se hace un escurrimiento ya de las hojas, de toda el agua, y finalmente un secado. El secado aquí se podría recomendar en papel absorbente o igual con las centrífugas si se puede. Y una vez que se haya hecho esto, se recomienda si se va a conservar a lo mejor en un refractario o en algún tipo de topper, poner una capa en la parte inferior de papel absorbente y sobre ella poner formadas las hojas y a lo mejor intercalar entre hoja de lechuga, hoja de papel absorbente y así ir armando justamente nuestras camas de papel absorbente y lechuga y al final cerrar herméticamente este utensilio o este topper. La vida de anaquel o la vida que nos puede dar este tipo pues de elaboración, si es que lo hacemos correctamente y secamos bien las lechugas, pues podremos tener hasta una vida útil de la lechuga de hasta semana y media, aproximadamente, si las condiciones de refrigeración son las adecuadas, hasta de 2 semanas, cuando mucho, en buenas condiciones la lechuga y las hojas verdes. Esta es una buena forma de conservarlas y de aumentar su vida de anaquel. En el caso, por ejemplo, de las verduras, se recomienda ya sea por medio de la desinfección o a lo mejor solamente un tratamiento, es decir, el lavado primero de la verdura y después igual sumergir en un bowl o en una olla con agua y agregar un poco de vinagre, aproximadamente el 0.05% de vinagre a la cantidad de agua que tengamos, sumergir nuestro producto durante aproximadamente 5 minutos, después hacer nuevamente un secado completamente y esto nos va a ayudar que inclusive en el caso del jitomate pudiéramos tener una vida útil de hasta de 2 meses. O sea, una vez que hacemos este tratamiento, se puede tener hasta 2 meses de vida útil en el caso del jitomate o algunas otras verduras. Y bueno, el manejo de mermas es muy importante que nosotros lo diseñemos desde la planeación. Cuando nosotros hagamos la planeación de nuestro menú, es muy importante que decidamos qué tipo de productos vamos a elaborar, qué tipo de método vamos a realizar, para que vayamos previendo cuál es la cantidad de merma que vamos a tener en base a estos productos. Habrá mermas que podamos nosotros utilizar, como por ejemplo aquí las cáscaras de zanahoria, se puedan utilizar pues como una fritura, hacer una botana, y nos sirva como una guarnición en nuestro plato. Se pudieran utilizar también
En el caso de algunos otros, como compostas para el jardín, inclusive hay unas que se utilizan como decoración. Leía hace poco que la corona de la piña, si se deja durante algún tiempo en agua y después se seca, se puede utilizar ya como decoración para a lo mejor pues tener un elemento decorativo en la casa. Y bueno, finalmente es muy importante hoy que evitemos el desperdicio de los alimentos ante la situación de contingencia y de lo que se viene más adelante también. Es importante que vayamos generando esta conciencia de no desperdiciar alimentos, vayamos viendo de qué manera podemos utilizar estas mermas y hacer más eficiente la utilización de los alimentos. Y bueno, finalmente, para terminar, algunas recomendaciones que me gustaría hacerles en esta época de COVID, justamente es, primero, mantener una buena hidratación. Es muy importante que siempre nos mantengamos bien hidratados. Es importante consumir 5 raciones entre frutas y verduras al día, esto con la intención de fortalecer nuestro sistema inmunológico. Elegir productos integrales y legumbres. Regularmente cuando consumimos cereales o harinas refinadas, sabemos que le retiran prácticamente la parte del salvado, que es donde está toda la parte integral, la parte de la fibra de los granos, y con esto reducimos también gran cantidad de los nutrientes que nos podrían aportar. Entonces, cuando nosotros consumimos productos integrales y legumbres, pues estamos consumiendo una alta cantidad de fibra y además un aporte nutrimental mayor en el caso de los granos. Cuando se consuman lácteos es recomendable que se consuman lácteos bajos en calorías, principalmente leches fermentadas, yogurts, esto con la intención justamente de no tener un consumo hipercalórico de gran cantidad de calorías. Se recomienda de manera moderada el consumo de alimentos de origen animal, preferiblemente no abusar de ellos, comerlos a lo mejor 2 o 3 veces a la semana, tampoco eliminarlos completamente de la dieta, a menos de que el régimen de cada uno, por no sé, por salud, lo requiera, o por convicción, pero las personas que comemos carne, pues a lo mejor reducir un poco la cantidad y no hacerlo todos los días y aumentar el consumo de verduras y de frutas. Así como elegir consumo de frutos secos, semillas y aceite de oliva, justamente por el perfil de ácidos grasos insaturados que pudieran tener y que además son grasas buenas que fortalecen en gran parte nuestro organismo, y evitar justamente el consumo de alimentos de comida rápida, pues en exceso, ¿no? A lo mejor no prohibirlos completamente, pero sí no hacerlo todos los días. Y bueno, con esto terminamos. Les agradezco mucho su atención y demos pie a las preguntas. Muchas gracias. Muy bien, bueno, pues como ahorita lo mencionamos, estas recomendaciones que se hicieron en relación a el consumo de ciertos alimentos, pues van enfocados pues a la mayoría de la población, no tanto como tal a los pacientes. En el caso ya de algún tipo de padecimiento por COVID, pues sí hay unas recomendaciones más especiales y entre ellas hay que entender cuál es la reacción del organismo ante el virus. Sabemos que el virus pues va a atacar y de inmediato nuestro sistema inmunológico va a causar una fiebre, la cual va a ser justamente con la intención de reactivar nuestro metabolismo y posiblemente también se dé o se lleve a cabo debido a esta fiebre una deshidratación. Es muy importante que el paciente con COVID se mantenga siempre hidratado. Lo recomendable es que se consuman 3 litros de agua por día y estaríamos hablando entre 100 y 120 mililitros aproximadamente cada 15 minutos durante todo el día se esté rehidratando. Es muy importante que tanto ante la ausencia del apetito o la falta de sed,
pues siempre se mantenga alimentándose e hidratándose. En el caso, por ejemplo, de los pacientes con COVID, también es muy importante que no permitan la inanición, es decir, que se estén alimentando. ¿Por qué? Porque debido justamente a esta fiebre y a esta pérdida de nutrimentos, pues es importante estar consumiendo calorías, aproximadamente entre 2.000 y 2.500 calorías al día, así como proteínas. La cantidad de proteínas recomendable es de 75 a 100 gramos, perdón, de proteína al día. Y eso con la intención justamente de poder mantener un estado nutricio adecuado ante la enfermedad. Bueno, no sé si tengan alguna duda, chicos. Veo que por ahí está Miguel. Miguel Orlando, ¿cómo estás? Pau, buenas tardes, ¿qué tal? Itzel, no sé si tengan hasta el momento alguna duda. ¿Ninguna? Muy bien. Bueno, pues sí, Pau, adelante. Si gustas, puedes abrir tu micrófono y con todo gusto puedes comentar tu pregunta. Hola, buenas tardes. Pues aquí estamos Pau y Caro. Mucho gusto. Hola, hola. Sí, quería preguntar sobre la receta de la mermelada de fresas, si me la puede repetir, por favor. Claro que sí, Pau. Bueno, de hecho podría ser una receta la cual tú podrías utilizar para hacer mermelada de cualquier tipo de fruta. Aquí el único tip que hay que considerar es cuál es el perfil de cantidad de pectina que pudiera tener tu fruta, porque en algunos casos, por ejemplo, la fresa, quizás en el caso de esta receta, pues no es necesario que se le añada como tal la pectina en la cantidad que se le añade, porque finalmente la fresa como tal tiene un alto contenido de pectina. Pero, por ejemplo, pensar en una mermelada de naranja o quisiéramos una mermelada a lo mejor de alguna fruta como, pues supongamos de piña, habría que añadir la pectina en otra cantidad, a lo mejor aumentarla un poquito. Pero por cada kilo de fruta, como tal ya neto, supongamos que tú tienes o va a ser una mermelada de durazno. Se recomienda que el durazno se le quite las semillas, se le quite toda la piel y se corte en trocitos muy pequeños. Y entonces, ya que tengas la fruta picada sin merma, la peses y por cada kilo de fruta que tú tengas vas a añadir 750 gramos de azúcar, vas a añadir aproximadamente lo que sería el 3% de pectina y el 3% de ácido cítrico. Entonces, la recomendación es que tanto la pectina como el ácido cítrico se vayan mezclados con el azúcar. Entonces, tu porción de azúcar, que serían por cada kilo de frutas 750 gramos o el 75% de la fruta que tú tienes, la dividas en dos. A la mitad le vas a añadir la pectina y se la vas a añadir a la otra mitad el ácido cítrico. Al inicio vas a poner tu fruta en una cacerola o en una olla, la vas a llevar al fuego alto y una vez que empiece a soltar la fruta el agua, vas a añadir el azúcar con la pectina. Aproximadamente dejas pasar unos 10 minutos que se concentre y añades la otra mitad de azúcar con el ácido cítrico. Y aquí, bueno, en la industria de los alimentos se utilizan ciertos instrumentos para poder medir la cantidad o la concentración de azúcar, que sería un refractómetro, la cantidad de azúcar presente ya en nuestro producto, y la idea es que te llegue aproximadamente a 80 grados Brix, que es el 80% de azúcar ya en tu producto, es decir, que al hacer tú la cocción se está evaporando el agua y se está concentrando mayor cantidad de azúcar. Entonces, cuando tú logras los 80 grados Brix, en ese momento tú estandarizas ya tu receta. Pero si no tuviéramos el refractómetro, pues ahora sí que a ojo de buen cubero, cuando tú veas que el azúcar empieza a burbujear
ya con mayor velocidad, como si se empezara a formar un caramelo. En ese momento tú puedes tomar una muestra de tu mermelada, la llevas a un vaso de agua fría y al momento de caer se va a endurecer y se va a gelatinizar, se va a hacer como el gel. En ese momento tú sabrás ya que tu mermelada está lista. Y como les comentaba, lo pueden hacer ustedes con cualquier fruta. Pueden hacer una mermelada de piña, de pera, de durazno, de fresa. En alguna ocasión, alumnos míos llegaron a hacer pues, proyectos de innovación con mermeladas y por ahí había unas muy interesantes de piña con romero y un poco de tocino y estaban interesantes, estaban ricas. Pero aquí ya es como la receta. Ahora, es muy similar a hacer una mermelada, a hacer una jalea. La única diferencia es que la jalea va licuada. Entonces tú tienes tu fruta y en lugar de trozarla en trozos pequeñitos, la licúas y la cuelas. Y entonces nuevamente llevas este colado de fruta, lo llevas a la olla, añades azúcar con la pectina, azúcar con el ácido cítrico, dejas que se concentre y cuando obtienes ya la consistencia de la jalea, ahí ya le paras. Y si quieres hacer un ate, lo dejas más tiempo, que se te concentra a 86 grados Brix, es decir, que te quede muy espeso, bueno, que se concentre, no se te vaya a quemar, y después ya lo pones en un molde, en un refractario, lo dejas que pase ahí toda la noche, o por lo menos 12 horas, y después lo metes al refrigerador y te va a quedar un ate. Entonces es prácticamente el mismo principio. ¿Sí? ¿Queda claro? Ok, ¿Otro? sí, muchas gracias. Y más o menos el 3% de pectina y de ácido cítrico como a cucharadas, ¿como a cuánto equivale por cada 700 gramos de azúcar? Perdón, es el 0,3%, Pau, me Ah, equivoqué, ok. no es el 3%, 0,3%, aproximadamente pues serían 3 gramos por cada kilo de fruta, y en este caso los 750 gramos de azúcar, y que en una cucharada, ¿qué equivaldría? Yo creo que como pues a una décima parte de una cuchara o de una cucharita sería una quinta parte, o sea, realmente es como la punta o una fracción pequeña, o lo que te quepa en los dedos, en 3 dedos, si es que no contamos con una báscula de precisión, lo que te quepa en 3 dedos, así ya podrías, más o menos tanteándole. ¿Mm? Ok, muchas gracias. No, de qué, Pau, saludos. Itzel, ¿tienes alguna pregunta? Hola, hola Luis. Hola, Pues Itzel. respecto al comentario que acabas de realizar, creo que también es un poco importante o podemos considerar que tenemos otras opciones para obtener pectina. A veces en algunas mermeladas o jalea incorporan membrillo. Entonces, por la gran cantidad de pectina, así con un poco de membrillo, pues puedes como lograr eh, la consistencia de tu mermelada, de tu jalea o de tu ate. Muchas veces no aporta, bueno, algunas ocasiones no aporta sabor, entonces es como hay un dato curioso. Sí, claro. De hecho, el membrillo es uno de los frutos con mayor cantidad también de pectina y justamente es como un sustituto en el caso de no contar como tal con el producto pues ya sintetizado como la pectina y se pudiera utilizar justamente la fruta como un sustituto. Sí, esto es correcto, Itzel. Muchísimas gracias por tu aportación. No sé si tengan alguna otra duda, chicos. ¿Ninguna? Bueno, pues entonces les agradezco muchísimo que se hayan conectado. Les recuerdo que aproximadamente cada semana tenemos una actividad como estas. El día 5 de febrero, por el tema bueno, del día 2 que es la Candelaria, pero el día 5 vamos a tener un taller de tamales, donde vamos a hablar un poco acerca de la historia de los tamales y vamos a tener un taller donde se van a preparar 3 distintos tamales y ustedes puedan también ahí pues aprender un poquito de la elaboración de los tamales, que es uno de los platillos pues más tradicionales en México en las diferentes etapas de la historia. Y bueno, justamente el Día de la Candelaria, que se justifica con la celebración religiosa
Y bueno, pues a nombre de la Universidad del Valle de México y en este caso del Campus San Rafael, les agradecemos muchísimo que se hayan conectado. Como les comenté al inicio, esta grabación de esta conferencia se subirá a la plataforma de YouTube en el canal Conversatorios Culinarios. Ahí ustedes pueden ingresar, suscribirse y poder recibir todos estos videos. Muchísimas gracias por conectarse, que tengan una excelente semana, cuídense mucho, no salgan más que para lo necesario y sobre todo siempre con las medidas de seguridad que debemos de seguir pues para cuidarnos tanto a nosotros mismos como a todos los demás. Que tengan una excelente semana, chicos, cuídense mucho. Muchas gracias. Gracias, Luis. Cuídate. Bye. Igualmente, Itzel, cuídate. Bye, bye. Gracias. Adiós, Pau. Adiós, Caro. Cuídense. Bye. Chao, Saludos. chao. Cuídense. Nos vemos, Orlando. Cuídate.